Trump acaba de tomar su decisión económica presidencial más grande, tras meses criticando al Banco de la Reserva Federal. Luego de meses de llamar a Jerome Powell, el presidente de la Fed, imbécil, y después de meses exigiendo que bajaran las tasas de interés sin obtenerlo, acaba de anunciar a su candidato como nuevo presidente del Banco de la Reserva Federal en mayo de 2026, y esto impactará su dólar, el mercado y la economía global, así que se lo explico. El presidente Trump ha anunciado que ha nominado a Kevin Warsh para ser el nuevo presidente del Banco de la Reserva Federal. Y Kevin Warsh tiene criterios distintos sobre la gestión de nuestra economía a los de Jerome Powell, el actual presidente del Banco de la Reserva Federal. Ahora, como el Banco de la Reserva Federal no es federal, aunque se les llame Banco de la Reserva Federal, el presidente Trump no puede despedir al presidente de la Reserva Federal ni decirle qué hacer. Pero el mandato del presidente actual termina en mayo, y esto le da al presidente Trump la oportunidad ahora de nombrar un nuevo presidente, el cual ha nombrado Kevin Warsh. Así que hablemos de quién es él y qué quiere hacer diferente a Jerome Powell, porque este es el cambio económico que pueden esperar ver más adelante en 2026. Kevin Warsh solía formar parte del Banco de la Reserva Federal durante el colapso de 2008. Durante la época de Ben Bernanke, Kevin Warsh trabajaba como un halcón bajo su mando. Bernanke era el presidente por aquel entonces. Los halcones son quienes querían tasas más altas. Fue un gran crítico de la emisión de dinero. Fue un gran opositor a reducir las tasas de interés durante la crisis de 2008. Y ahora sus opiniones cambiaron. Ahora afirma que el Banco de la Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés muy altas por mucho tiempo y que necesita bajarlas drásticamente. Eso realmente no es una sorpresa, porque el presidente Trump dijo que quiere nombrar a alguien que haga lo que él quiere, que es recortar agresivamente las tasas de interés, y el presidente Trump dijo que quiere a alguien que esté dispuesto a trabajar con la Casa Blanca en cuanto a las tasas de interés. ¿Por qué es relevante? Porque la Reserva Federal ha sido un ente independiente, toman sus decisiones independientemente del gobierno, porque aunque se llamen Banco de la Reserva Federal, no son federales. Pero lo que dice el presidente Trump es que quiere que la Fed reciba datos, que reciba consejos de la Casa Blanca sobre lo necesario, intentando romper esa naturaleza independiente del Banco de la Reserva Federal. Pero hay más. La razón por la que Kevin Warsh dice que bajar las tasas de interés no empeorará la inflación es porque dice que la forma en que se pueden bajar las tasas de interés mientras no se detona peor inflación es reduciendo el balance de la Reserva Federal. Y esta es esa diferencia clave, una diferencia en lo que vemos ocurrir en nuestra economía ahora mismo y a la que deben prestar atención. Porque entre 2020 y 2022, lo que vimos fue que la Reserva Federal activó lo que se llamó expansión cuantitativa, impresión de dinero. Y lo que es la flexibilización o impresión de dinero es que la Reserva Federal está creando dinero de la nada y se lo prestan al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos quiere gastar, quieren enviar cheques de estímulo, quieren financiar un proyecto militar nuevo, quieren financiar infraestructura nueva, IA, lo que sea. Piden préstamos. Pueden pedirlo a gente como usted y yo, pueden pedirlo a países como Japón y el Reino Unido, o pueden pedirlo al Banco de la Reserva Federal. Bueno, la Reserva Federal no tiene dinero guardado. En cambio, la Reserva Federal puede imprimir este dinero de la nada y luego prestárselo al gobierno de EE. Cuando la Reserva Federal imprime y presta ese dinero al gobierno, este tiene más dinero para gastar, pero no es más riqueza. Solo han impreso más dólares. Añadir más ceros a este sistema en Internet que muestra cuánto dinero hay. Y eso tiene una consecuencia, la inflación. Y aquí es donde Kevin Warsh dice que si queremos bajar las tasas de interés, lo cual también es inflacionario porque la gente pide más y gasta más al bajar las tasas, lo que puede subir los precios. Dice que podemos bajar las tasas, obtener hipotecas y préstamos más baratos, pero sin tener inflación. Si reducimos el balance, reducir el balance significa retirar algunos de esos dólares de nuestra economía. Hablamos de qué es la expansión cuantitativa. Eso fue lo que vimos entre 2020 y 2022. Bueno, en 2022, al darnos cuenta del gran problema de inflación en EU, fue cuando la Reserva Federal comenzó el endurecimiento cuantitativo.
La contracción cuantitativa fue exactamente esto: retirar dinero de la economía, encoger el balance, reducir la cantidad de dólares circulando para combatir la inflación. Así que en 2022, lo que hizo el Banco de la Reserva Federal fue subir las tasas de interés y estaban endureciendo el balance general como un enfoque de doble vía para combatir la inflación. Eso siguió en 2022, 23, 24 y 25. El 1 de diciembre de 2025, la Reserva Federal anunció que terminaría el endurecimiento cuantitativo. Básicamente significa que vuelven a encender la impresora de dinero. Fue a finales de 2025 y ahora, en 2026, sabemos que la Reserva Federal crea más dinero y buscan crecer su balance imprimiendo más. Eso pasa hoy. Pero el presidente Trump dice: bajemos las tasas, barateemos hipotecas, barateemos préstamos de autos. Pero más importante aún, más allá de hipotecas y autos, es hagamos barata la deuda del gobierno. Porque el gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda nacional de más de 38 billones de dólares. Y deben pagar ese dinero más interés. Cuando la Reserva Federal tiene tasas altas, no solo usted paga más por su hipoteca, sino que el gobierno tiene que pagar más intereses sobre sus 38 billones de deuda. Lo que significa que más de sus impuestos se usan, no para infraestructura, ni ejército, ni maestros, ni salud, ni veteranos, sino para pagar la deuda. El gasto que más crece en la economía del gobierno no es el sector militar, sino los pagos de intereses. En primer lugar, continuamos gastando más dinero del que poseemos. Mientras tenemos estas tasas más altas respecto a la época de la pandemia. Y esta es una gran razón por la que Trump quiere tasas bajas, es porque si mantenemos estas tasas bajas de la Reserva Federal, eso reduce cuánto interés tiene que pagar el gobierno, lo que libera más capacidad de gasto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero el riesgo es la inflación, porque si se bajan las tasas, el gobierno querrá gastar más. Podría suponer que si el gobierno logra liberar fondos adicionales, al ya no tener que afrontar estos pagos de intereses, eso no significa que gastarán menos. Significa que tienen más dinero para gastar en otro lado. Significa que tienen más dinero para seguir pidiendo prestado. Esa es parte del problema. Por lo tanto, lo que Kevin Walsh está comunicando en este momento es que desea ir a la Reserva Federal, bajar agresivamente las tasas mientras reduce el balance. Veremos qué pasa al final, pero eso dice hoy. Pero para que cualquier cambio ocurra realmente en el Banco de la Reserva Federal, específicamente en lo que respecta a las tasas de interés, tienes que saber cómo opera la Fed. Porque la Reserva Federal necesita mayoría de votos para decidir, especialmente en cosas como las tasas. Hay 12 miembros votantes en el Banco de la Reserva Federal, lo que significa que para la mayoría necesita 7 votos. Jerome Powell y otros 3 fueron nombrados por Trump en su primer mandato. Y esto es interesante porque Jerome Powell fue nombrado por Trump en 2017, pero para 2018, un año después, Trump no estaba contento con Powell y empezó a criticarlo en 2018. Pero eso ya es pasado. El presidente Trump ahora es mucho más incisivo en sus críticas hacia Jerome Powell en 2025 y 2026. Para que se pueda tomar una decisión, se requieren un mínimo de 7 votos. Así que 4 de los 12 son designados por el presidente Trump, pero uno de ellos, Jerome Powell, no ha hecho lo que el presidente Trump quiere. Y aquí es donde Trump reemplaza a Jerome Powell por otro. Eso significa que ahora hay 4 personas que quieren lo que quiere Trump. Y Kevin Walsh tendrá entonces la capacidad de intentar persuadir a algunos votantes para que hagan lo que él desea, que es bajar tasas agresivamente mientras se achica el balance. ¿Por qué es relevante? Porque estos factores pueden impactar los mercados. Vimos mucha volatilidad en la bolsa después del anuncio del presidente Trump. La bolsa cayó fuerte porque las acciones quieren certeza. No les gusta la incertidumbre. No saben lo que esto va a significar. Y ahí es donde puede tener un impacto porque los inversores también piden dinero prestado. El precio de las acciones y el mercado bursátil dependen de la oferta y la demanda. Si hay más compradores que vendedores, el mercado sube, pero si hay más vendedores que compradores, los mercados descienden. Así que cuando es más barato pedir prestado, las instituciones pueden pedir más dólares e inyectarlo en la bolsa. Y si hay más prestatarios, es decir, compradores en el mercado de valores, las acciones pueden subir. Si las tasas son más altas,
Las instituciones quizás no quieran seguir pidiendo sumas enormes de capital, mucho dinero, para meterlo en la bolsa. Porque bueno, no pueden pedir tanto. Ese es el gran cambio. Y lo que el presidente Trump espera es que este cambio ayude a impulsar el mercado de valores. Que ojalá sea más barato comprar casa, porque en vez de una hipoteca de 6.5%, obtengas una del 5%. Y que esto especialmente hará más barato para el gobierno de los Estados Unidos operar, lo cual liberará la capacidad del gobierno estadounidense para inyectar más fondos en nuestra economía y así seguir estimulándola. La inquietud es que esto agravará el problema inflacionario, ya que sabemos que generalmente reducir las tasas de interés empeora la inflación. Kevin Warsh argumenta que si bajamos las tasas de interés pero achicamos el balance, no deberíamos preocuparnos por la inflación. El tiempo lo dirá. Pero sabemos que bajar tasas tiene efecto inflacionario. Achicar el balance generalmente no lo hace. Achicar el balance es antiinflacionario. ¿Se balancearán? Bueno, depende de qué tan agresivo sea el recorte de tasas y qué pase al final. Por eso debes prestar atención a esto, ya que afectará al dólar, a las tasas de interés y a la economía mundial. Y si tienes dinero en una cuenta de ahorros, un CD, una cuenta de ahorros de alto rendimiento, al bajar las tasas de interés significa que el interés que te pagan por ese dinero disminuirá. Y si inviertes tu dinero en bonos, tus rendimientos van a bajar. Solo algunas cosas a las que debes prestar atención. Si eres inversor o quieres serlo, he preparado una clase magistral de inversión gratuita nueva donde te muestro cómo puedes comenzar como inversor y encontrar oportunidades de inversión secretas antes que nadie. Te mostraré la estructura exacta que mi firma y yo usamos para investigar inversiones. Es totalmente gratuita y al registrarte también accederás a informes de mercado, mi boletín para inversores, totalmente gratis. Así que si no te has registrado a esa clase magistral, el enlace está abajo en la descripción. Y si este video te sirvió, el mejor agradecimiento es una recomendación. Así que si puedes, comparte este video con un amigo, familiar, colega o inversor. Así podremos seguir esparciendo esta educación financiera. Gracias.